Hola, querida Margarita, ¿cómo Ay, estás? qué placer tan grande conversar con vos. Bueno, el placer es enteramente mío y de la universidad y de todos. Te agradecemos mucho tu tiempo. Tan bello. Y pues bueno, qué mejor que poder conversar un poco en torno a algo que nos apasiona, además algo que nos encontramos en un lugar común que es el tema de la investigación y la filosofía. Entonces ya, digamos, vamos a irle dando un poco de formalidad a este conversatorio. Yo no soy el hombre más formal, a mí sí me parece que la conversación, el discurrir, es lo más valioso, pero entonces ya pues como irte dando la bienvenida, primero pues también el agradecimiento, todo en nombre de todo el sistema de gestión de la investigación de la Universidad Nacional de Arte a Distancia, por supuesto en nuestra Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, de la Vicerrectoría Académica y de Investigación, del doctor Juan Chiribí, de Andrea Montoya, que es la directora de todo este tema de marketing científico, y naturalmente pues de nuestra decana Marta Viviana Vargas. Pues te enviamos un gran abrazo, Margarita, estamos muy contentos de poder compartir y conversar en torno a estos temas que son tan fundamentales y tan interesantes en el marco de la investigación. Entonces, bienvenida, Margarita, un saludo para toda esta audiencia de investigación UNAD. Gracias. Pues primero quiero que la audiencia sepa que yo soy fan tuya, groupie completa, que te conocí en una clase de filosofía política de nuestro profesor Tyron, y ahí él te llevó una vez como invitado y yo quedé francamente fascinada con tu exposición, con lo que ese día nos planteaste, nos enseñaste. Dije, bueno, yo quiero algún día conocer esta persona y bueno, se me dio, te pude conocer. Y en una casualidad muy particular, ¿no? Estabas presentando en la Filbo Margarita Basola, el Sí, último libro que publicaste con Penguin Random House. Yo fui de asistente ahí al stand del espectador, increíble. recuerdo, Pero me y acuerdo ahí que me reconociste y me saludaste. cuando te vi yo me tiré así como las groupies cuando ven un actor de, bueno, un rockstar, y yo me tiré a abrazarte y todo así. Muy anecdótico y te lo agradezco mucho, Margarita, qué bonito. No. Bueno, querida Margarita, hoy vamos a hablar un poco como de dos temas interesantes, ¿no? Primero, digamos que todo este tema de investigación desde la UNAD lo estamos también proyectando un poco humanizar la investigación, a conocer un poco más de la investigación. Creemos que en Colombia es muy importante, máxime cuando hablamos de la importancia de la educación, de la sociedad del conocimiento, de que también humanicemos, ¿no? Hagamos más accesible este tipo de temas que muchas veces pues, aparentan muy fríos, muy distantes, muy ladrilludos, se podría decir un argot muy particular, y pues además la experiencia que has tenido en tu ejercicio académico es importante destacarlo, y quiero dar como un pequeño contexto de qué es lo que te traemos desde el punto de vista de la investigación, y es que en este caso pues no venimos solo a hablar digamos de tu vida, de la figura pública que eres, sino que vamos a hablar de lo que ha sido un trabajo que tú definías en tu Twitter. Yo te sigo en Twitter también y estoy pendiente además con sus expresiones muy interesantes, porque tú hablabas en primer lugar de este parto, o sea, ya llegó el parto que fue la sustentación que tuviste hace poco. Cuando hablabas de parto, eso tiene pues muchas metáforas, digamos, posibles desde el dolor, desde el tiempo que tuviste este proceso, asesorado por el profesor Einar Monroy, y fueron aproximadamente más o menos 2 años, ¿no? De investigación, de Y recolección de datos, de construcción de tu problema. Ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero primero te quería como consultar un poco tu acercamiento a la filosofía. Tú, es como una historia un poco anecdótica cómo llegas a la UNAD, ¿no? Que tengo entendido que tú en redes dijiste que estabas interesada en estudiar filosofía, y empezaron una serie, por supuesto, de respuestas, y te inclinaste por la UNAD bajo una figura que a mí me parece interesante que la tengamos como base, y es que somos una universidad pública. Eso me parece muy importante para Colombia, al margen pues de todo el respeto que se merecen las universidades privadas, por supuesto que es indiscutible, pero pues una universidad pública es la universidad en cantidad de matrícula más grande del país, 270.000 estudiantes aproximadamente, más de 70 sedes, presencia en territorio nacional. Y llegaste a la UNAD, ¿cómo fue esa aproximación? Primero, ¿cómo te interesaste en la filosofía? Y segundo, ¿cuándo empezaste a formalizar tus estudios en filosofía? yo digo que nací con un temperamento filosófico. He padecido de actitud, digamos, filosófica, y digo que he padecido porque desde muy pequeña tuve mucha inquietud por el origen de la vida, por qué éramos nosotros humanos, ¿no?
por qué existen las cosas, por qué la identidad, por ejemplo, tuve mucho problema con eso, con que por qué yo era yo y no otra persona, cosas así que preguntaba estando muy niña y luego ya me di cuenta de que esas preguntas no tenían respuesta, ¿no? Entonces, creo que siempre he tenido inquietudes filosóficas. Cuando me gradué del colegio, quise comenzar la carrera, hice un semestre de filosofía en la Universidad del Valle y coincidencialmente el jurado que me evaluó esta tesis es alumno que me dio clase en ese entonces. Eso me pareció una coincidencia muy afortunada. Pero pues solamente hice un semestre, estaba yo muy joven y bueno, la vida me llevó por otros caminos, pero siempre me había quedado esa falta o esa inquietud de poder sobre todo leer los filósofos que me interesaban ordenadamente, porque yo empecé a leer aquí y allá, así como a lo canalla, sin entender nada, y aún sin entenderme me fascinaba, pero dije, qué delicia poder ir a un lugar, si ese lugar es la universidad, pues será fantástico, que me enseñen a leer metódicamente estos filósofos. Y eso fue lo que conseguí, eso fue lo que me dio la UNAD y estoy profundamente agradecida con eso. Es decir que, bueno, no conocía que vayas a tener una aproximación a la filosofía en temprana juventud. Sí. Eso sí me parece muy interesante que hayas un acercamiento y que hayas vuelto a tomar la decisión, digamos, con el proceso de la UNAD. Y ahora sí quiero que nos acerquemos, bueno, llegas a la UNAD, la filosofía es un campo muy amplio, ¿no? Como para, Sí. esto no es una conversación especializada de filosofía porque tenemos público muy heterodoxo aquí en la página, Claro. pero sí es interesante hablar un poco de que son muchos autores, son muchas vertientes, son muchas corrientes. ¿Tú llegaste con algún presupuesto que te acercara? Porque ahorita en el chat que va pasando rápido leía cómo se logra una tesis laureada. Y creo que lo primero es eso, ¿no? Listo, la decisión de tomar un estudio sistemático y a partir de allí empezar a inclinarse por algunos aspectos que te llamaran la atención. ¿Cuándo empiezas a acercarte a un pensador que hay que decirlo, tanto para enterados como no enterados en la filosofía, como lo es Martin Heidegger, quizá el pensador más importante del siglo XX, creo que en eso hay pocas discusiones posibles, tan importante como polémico por pues, algunas actitudes políticas relacionadas con el ascenso de la Segunda Guerra Mundial y pues algunas cercanías entre las instituciones académicas y el Tercer Reich, pero que son para nada, por más que sea amplio el debate, para nada desdibuja que Heidegger sin duda fue uno de los pensadores, si no el más importante pensador del siglo XX, pero que también por su lenguaje oscuro, Sí. difícil, novedoso, que fractura, es muy difícil de leer. Entonces, ¿en qué momento te vas acercando tú un poco a esto que es tu vida y a la vez lo que te acerca un poco a un pensador tan complejo como Heidegger? Yo empecé a leer a Heidegger antes de la universidad y con decirte que me le medí a Hacer y Tiempo, que es un galimatías espantoso, y no entendía nada. O sea, pasaba páginas y páginas, pero no, lo que yo no entiendo todavía es esa fascinación que yo sentía por aquel casi que estepa de la filosofía, porque es como meterse en unos terrenos muy áridos, por lo menos en lo que tú, con respecto al lenguaje, eh, pero no tenía intuitivamente mucho deseo de entender, tal vez por la pregunta que él se hace constantemente, por el sentido del ser. Entonces, el sentido del ser, eso me tocaba y me ha tocado siempre. Esto de ser, ¿qué es ser? ¿Qué es el ser? Bueno, toda su Qué obra preguntita, ha sido, sí, ha qué sido preguntita, pues ¿qué es el casi que ser? construido alrededor de esa pregunta tan sencilla, tan cercana a nuestra vida cotidiana y a la vez tan desatendida. Uh -huh. Entonces, él lo pone muy de presente en Ser y Tiempo. Esta pregunta ha sido la pregunta más desatendida por la filosofía misma, por la metafísica. Entonces, yo creo que por ahí fue que dije, quiero entrar a la universidad para que me enseñen a leer a este hombre. Y eso que yo había hecho ya introducciones, me metía como a cosas en YouTube donde explicaran algunos de sus textos, pero luego ya cuando entendí que Heidegger tuvo, bueno, ya se habla hasta de un tercer Heidegger, pero digamos hubo una primera etapa
de él, y luego una segunda donde ya se mete con el arte. Dije, ¡ah, esto es lo mío ya! ¿No? Poder traerlo, poderlo comunicar, poderlo asociar con el arte me pareció fascinante, porque claro, yo era ignorante, muy ignorante de Heidegger, y creo que lo sigo siendo, pero luego entendí que había también escrito una obra. Esto se lo debo también al profesor Yuri. Ay, su apellido me parece complicado. Yuri Yaman, Yuri Yaman, Yaman. el, 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 um, el profesor de filosofía del arte. Él pone ese texto como uno de los textos guías, y entonces ahí ya dije, esta puede ser de pronto una línea de investigación muy interesante. Eso se lo tengo que agradecer también al profesor Yuri, porque nos dio un curso fascinante y Heidegger estaba ahí metido. Mira, ahí vamos como hablando un poco en términos de investigación, cómo se va construyendo. Hay como unos elementos que quiero destacar metodológicamente y también intuitivamente de lo que implica investigar, ¿no? O sea, llegas a la universidad, tenías ya un interés, es lo primero que se plantea, ya conocías un Heidegger, querías profundizar en él, Sí. veas que era un autor oscuro, difícil, denso, que hay que leer sistemáticamente, que hay que leer con un acompañamiento que permita fortalecer los conceptos. Después de que tomas ese tema, se hace la pregunta. Lo que es que la pregunta que tú te planteas de investigación en principio es como la sombrilla de todas las preguntas, ¿no? ¿Qué es el ser? Sí. Arranca esa pregunta, que es algo que traes desde tu infancia. Entonces logras organizar tus ideas al punto de crear una macrocategoría, por utilizar ese término, y después empiezas a desglosar esa macrocategoría a partir de lo que fue puntualizar tu pregunta de investigación. Ya tenemos a Heidegger en el escenario, tenemos el interés, tenemos todo. Además tenemos también una relación con tu vida. Veo también que muchas veces es importante descubrir que la investigación también es parte misma de la esencia de la vida, es una respuesta Sí. a muchas incógnitas de la vida, no siempre tiene que ser una exterioridad. La investigación también es algo que me compromete, que compromete al sujeto. En Colombia, por ejemplo, hay una metodología muy linda que nació en Colombia, y con esto saludo a mucha gente que de territorios, o por ahí nos escriben en el chat inclusive, que nos ven desde líderes comunales, líderes sociales, que nos están escuchando en diferentes partes de Colombia, que fue la investigación acción participativa. Y la investigación acción participativa posibilita eso, ¿no? Que la investigación no solo sea el objeto frío, sino que también se puede encarnar el ser, para utilizar un poco la jerga heideggeriana, en lo que compromete la investigación. En este caso, me parece muy interesante, y también hablar un poco de tipologías. Tú te gradúas con una monografía, ya nos vamos a aproximar un poco a qué es eso de laureado, por qué es importante para la escuela, porque es importante en investigación, digamos, estos reconocimientos que tienen que ver con el rigor y también con la originalidad un poco de lo que implica la investigación, o sea, qué aporte del conocimiento. Yo sigo insistiendo que, y es una posición muy personal, no comprometo ni a la universidad ni al programa de filosofía ni a nadie, yo sigo insistiendo que para mí excede por mucho una monografía en el entendido pues clásico de una monografía, y creo que eso es uno de los grandes méritos de tu documento, ¿no? Que no fue simplemente una revisión bibliográfica rigurosa, sino que te apostaste tu ser en tu trabajo. Creo que es uno de los grandes méritos, porque no solo te apostaste nominalmente, es decir, no solo te enunciaste en tu investigación, sino que lograste crear unas categorías originales, propias, unos pasos para crear lo que pues en el argot filosófico denominamos una ontología, es decir, un acercamiento al ser. Y con esto, que es un proemio que no quiero volver en un lenguaje aburrido, simplemente es como para ubicar, pues toda investigación tiene su argot, ¿no? De acuerdo a su ciencia, si es administrativa, si es económica, si es ingenieril. Aquí hablamos de ciencias humanas y sociales, puntualmente filosofía, pero se acerca la pregunta de investigación y el interés del problema. ¿Cómo construiste eso? Ya con todo esto tienes organizado el tema de tu actuación, el tema de tu vida encarnado, hablas ya después de verdad. ¿Cómo empiezas a conectar esos conceptos para construir tu pregunta? Tengo que volver a agradecerle al profesor Yuri Yaman, porque es que a mí se me olvidó hacerlo el día de la sustentación, y eso me está pesando en la conciencia, porque él tuvo mucho que ver. Él nos dio un curso en donde nos pedía, a diferencia de todos los demás profesores, que nuestros documentos se escribieran en primera persona, que eso académicamente no se hace. Es decir, que la investigación que quisiéramos hacer tuviera que ver con nosotros, y nosotros nos hiciéramos responsables de las cosas que estábamos diciendo, ¿no?
en primera persona. Eso me pareció fantástico. Y cuando él nos pone, digamos, en contacto con ese ser nuestro, ahí es cuando yo digo, tiene que partir de una pregunta que yo genuinamente tengo, ¿no? Tiene que ser una investigación, como tú lo has dicho, que me comprometa a mí profundamente, existencialmente. Y por eso cuando pues, la materia del profesor Yuri se llama Filosofía del Arte, entonces, Ujú, claro. claro, tocaban las artes muy en general. Digo, bueno, ¿y qué pasa cuando ese arte es un arte complejo como el arte del actor, donde el sustrato, la materia con la cual, a partir de la cual se hace ese arte, es toda la persona, es toda la subjetividad del artista? ¿Qué pasa allí? Ahí surge la pregunta de investigación. Yo creo que esto ha sido, digamos, el proceso de hacer esta monografía ha sido muy orgánica, porque tiene mucho que ver conmigo y con unas lecturas de Heidegger muy tempranas, muy insuficientes que había hecho, pero que tenían que ver con algo que me interesa también muchísimo, que es la verdad en tanto ser, la verdad en tanto desocultamiento del ser, en tanto advenimiento del ser, no la verdad como la conocemos hoy en día, que tiene que ver con la razón correcta, con el razonamiento lógico. Es decir, y que para meterse en la verdad, para asociarla con las artes, pues ese tipo de verdad de cálculo, verdad moderna, no nos sirve. Nos sirve un concepto bellísimo como el que plantea Heidegger. Y entonces todo eso va orientando la investigación de un modo que casi que no me di cuenta cómo fue haciéndose y construyéndose, ¿ves? Es es toda una experiencia estética, podríamos decir. Sí, Bueno, saludo también, también a la gente que se sí, conecta con nosotros. Algunas preguntas, qué interesante de una figura como ella de interés por la filosofía. Ahora hablamos un poco de ese interés de la y filosofía. también Eh, podemos contestarles sus sí, preguntas. algunas, inclusive tú quieres contestar unas preguntas del Día de la Sustentación. Por acá también me están preguntando que dónde se puede consultar la sustentación. Yo vi que tú la subiste en tus redes, ¿no? La subiste en Twitter y Yo en las, Instagram, el video. sí, Antes, quienes quieran ver directamente la sustentación, ahí está, quiero darles en tu perfil, ¿cierto? las gracias a todos los que están asistiendo, los que se están uniendo ahora a la conversación. Es un honor para mí las preguntas que hacen, los comentarios, todo. Para nosotros también es muy interesante y te agradecemos mucho que nos permitas acercarnos a una investigación en rigor, porque vamos a hablar mucho de la investigación en rigor, Sí, de lo que se plantea, ya hablamos un poco cómo esa pregunta de investigación que te planteas empieza a desarrollarse, porque eso es como el paso a paso de una investigación, porque una de las preguntas que nos hacía el público asistente era cómo se llega a una tesis laureada. Explicar que laureado es el máximo reconocimiento, también se le puede denominar summa cum laude, ¿sí? Hay como unos reconocimientos específicos para reconocer un trabajo en la excelencia. En la UNAT tenemos dos formas de reconocer la excelencia. Está la tesis laureada, que es el máximo reconocimiento de un documento académico, y está la tesis meritoria, que igual tiene unas grandes características, y explicar un poco cómo se llega a eso en términos procesuales. Eso no es un tema que se tome unilateralmente, o sea, es una decisión que es colegiada. Me refiero a colegiada en que se entregue el trabajo. Hay una, que eso también es importante decirlo pronto, la tesis de Margarita se subirá en la biblioteca de la universidad, en la página que tiene todo el respaldo de los documentos de grado de acceso público, como cualquier trabajo de grado que se presente en la universidad. Eso debe quedar de dominio público. En el momento en que a Margarita se le hagan unos temas de forma que son los propios de ley para montarlo en su handle en la biblioteca, cualquier persona en cualquier lugar del mundo podrá descargar el trabajo completo y qué leerlo, bien, ¿sí? aunque Porque se no esté en trata. la universidad, aunque no... Sí, es de acceso público. Es totalmente. Le ponen el nombre de tu tesis en el buscador de Google y ingresan a la página de la UNAD y ahí Ah, qué bueno, descargan el documento de manera pública, simplemente estupendo. poniendo el Porque nombre de tu tesis. ya está allí. Ah, bueno, ya está en repositorio. Ah, bueno, entonces se busca por repositorio UNAD, interesante. Entonces, con el nombre del documento en el repositorio de UNAD y ahí lo pueden descargar, porque sí es importante dialogar con el documento. Yo sé Claro. que muchas veces cuando hay investigación, claro, el sujeto lo media, pero al final la sustentación, digámoslo también en términos de valores, es un proceso que se demora 15 minutos, 20 minutos. Creo que la tuya duró algo similar a media hora. Pero también uno lograr sacar en media hora lo que le tomó 2 años,
de investigación, de decenas y decenas de lecturas, de noches y noches de trasnocho, de revisiones, de encuentros con tus asesores. Eso pues naturalmente en media hora no se logra expresar de forma cabal, es simplemente una enunciación que dé cuenta de que hay un dominio del tema. Entonces la Y eso iba a sustentación, ser en digamos, 20, iba a ser en 20 minutos, pero Cristian, que es el director de programa, me dijo, tienes entre 25 y 30, y dije, ah, bueno, mejor. porque es que hay que reconocer también que la extensión del tiempo es relacionada con la extensión del documento. Es un documento que para un pregrado es inusual que tenga 200 páginas prácticamente. Es un documento muy bien sustentado y cuya cantidad de páginas está en un sentido de argumentación muy sólido, que fue lo que también permitió que se pudiera deliberar entre muchos profesores cuál era el aporte que le está dando la tesis. Uno de los elementos para que la tesis fuera laureada es que tampoco es usual que ni una monografía ni un trabajo, digamos, de pregrado haga una apuesta teórica. Y uno de los elementos que encontramos en la tesis de Margarita y que lo pueden leer es que desde que empieza la justificación y la introducción del documento y el planteamiento del problema, hay una apuesta teórica que además dice algo interesante. Margarita nos dice, no he encontrado, o este documento y esta investigación, que es muy rigurosa, se puede ver en el estado del arte, en la cantidad de bibliografías, no tiene antecedentes de que se haya trabajado el tema del drama del actor filosóficamente desde el concepto de verdad en Heidegger. Entonces, Eso. cuando se dice eso, esto ya es un producto que normalmente es una investigación posgradual, por decirlo así, cuando se hace un aporte al conocimiento. Ese elemento que fue novedoso y que todos los que tuvimos la oportunidad de leer el documento revisamos, pues yo lo reviso desde el componente de investigación, porque todo ese proceso de laurear pasa por que el asesor lo recomiende, que el jurado también dé cuenta, que la sustentación tenga la validez. Después este documento pasa por un comité de investigación de escuela. Nuestra escuela tiene 30.000 estudiantes. Entonces pasa por ese comité y en ese comité deliberamos los comisionarios en torno a si se aprueban o no los documentos. Entonces no es un proceso unilateral ni que se toma a la ligera. Eso tiene una amplísima revisión y una amplísima justificación. Eso para explicar cómo se logra una tesis laureada. Normalmente es un parto. ¿Por qué parto? ¿Cómo ubicas esa figura metafórica del embarazo mental de tus ideas desde tu infancia, el sentido de la existencia, Heidegger? Háblanos por qué duele y por qué te llena y después por qué sale. ¿Cómo te sentiste en el momento en que ya dijiste, terminé lo que quería hacer? Ay, yo digo es parto porque sí, yo puedo decir que desde esas clases de filosofía del arte empecé a gestarse, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, si yo ya lo pongo en el tiempo, creo que hasta más de 2 años puede tener. Eh, pero ya cuando se volvió el tema de la tesis, ya cuando se encontró el título, cuando ya es un proyecto del cual tengo que dar cuenta, eso se me vuelve como pues fascinante porque amé hacerla, amé el proceso, pero también como ese compromiso académico que para mí siempre ha tenido tanta importancia. De pronto puede sonar muy banal, pero yo quería tener mi título académico, ¿ves? Yo sé que a la academia hay mucho que criticarle y cuando uno ha pasado por ahí, también podría uno, sí, ser muy crítico de ella, pero yo amo de la academia hasta los defectos que tiene. Eh, y entonces ya se me volvió como un compromiso conmigo misma, muy, no sé, muy intenso, un compromiso profundo. Quería probarme a mí misma cómo era yo argumentando, apostándole por como dices tú, por un planteamiento que yo consideré también novedoso, aunque yo no sabía que lo que estaba haciendo era una investigación. Yo me centré en la cuestión de la monografía, que es una escritura basada en un tema, en un solo tema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Pues la aletheia, que es esa noción de Heidegger que me interesó tanto para asociarla con el arte y agotar esa comprensión dentro de un contexto de un arte que Heidegger, digamos, no lo, o que Heidegger no usó. ¿Te silenciaste, Margarita? No te escucho. De esa noción hasta agotar la comprensión dentro del arte del actor. Digamos, fue eso. Pero el parto quiere decir que
es todo el proceso, digamos los 5 días antes de la sustentación. Digo, yo no tenía vida, no puedo dormir, me da miedo que me hagan preguntas que yo no pueda contestar, lo ensayo 1000 veces como quien ensaya una obra de teatro. Bueno, ¿y cómo serían los nervios que cuando estaba yo en la parte de estado del arte precisamente? Digo yo, ustedes aquí ven 4 autores y había 5 autores en pantalla. Digo, no, aquí hay 4 autores. Digo, yo no sé ese lapsus porque de dónde pudo venir, pero yo me imagino que era que estaba así atacada de miedo, de saber Sí, salido de... fue un descanso, al final un descanso. Mira que en ese orden de ideas también te quería hacer una pregunta sobre los comentarios que han surgido alrededor de tu parte. Cuando te hacen una pregunta que tú dices que es muy interesante, entre la actuación, pues que es, digamos, el capital que tú has tenido profesional a nivel nacional, internacional, recientemente con el Premio Horizonte que te ganaste, también algunas previas de otras interesantes producciones donde participarás, pero cuando te preguntan entre la filosofía y la actuación y tú dices por la filosofía, cuéntanos un poco de eso, porque claro, eso es complejo. ¿Por qué? ¿Qué es para ti la actuación y qué es para ti la filosofía? Y si tú tuvieras que poner en una balanza, ¿por qué una más que otra? Sí, lo que pasa con la actuación es que yo he tenido una relación como de amor y odio con ese oficio y a veces siento que me lo regaló la vida, como que me regaló esa, digamos, esa facilidad, aunque tengo que decir que me preparé también, porque el talento solo pues tampoco alcanza y yo soy bastante, digamos, estricta con eso de prepararse para hacer algo, ¿no? También el hecho de haber escogido el arte actoral como un sujeto de tesis filosófica también quiere decir pues que me pregunto por mi propia, por la praxis del actor, por el sentido que tiene yo hacer lo que hago, ¿no? Eh, y entonces lo que pasa con la actuación es que tiene un área que no disfruto tanto, donde es toda la publicidad, eh, la espera, eh, todo lo que tiene que ver sobre todo con la exposición pública, me molesta, siempre ha sido problemático para mí. Mm, y digamos, mis ídolos, cuando siento que tengo o gente que admiro, casi siempre son personas que pertenecen a la academia. No admiro especialmente a ningún actor por el hecho de ser actor, no sé. Tengo yo creo que un problema un poco psicológico con esto de ser actriz, pero también estoy agradecida porque eso es lo que me ha dado también para vivir y mucho más que lo que necesito para vivir. Pero bueno, creo que lo de la filosofía es que siento aún más la infinitud, digamos, del ser humano. Los problemas del ser humano nunca se cierran y yo creo que ahí está la infinitud del ser humano, de que su contradicción es un hueco profundo que uno puede meterse ahí, hurgar y hurgar y hurgar y siempre encontrar. Es como una fuente de agua que siempre va. De pronto uno podría aplicarle eso a la actuación, pero no me produce esa misma fascinación, ¿ves? Como que la actuación se me acaba en un momento dado. Podría no ser así, pero me ocurre de ese modo y no con el pensamiento. Y como conectando los elementos entre investigación, filosofía y actuación, ¿tú crees que tu idea de actuación cambió con los resultados de tu investigación? Porque al final, digamos, volvamos a hablar un poco de lo técnico de la investigación. Una de las categorías es darle voz y verdad al actor. O sea, el actor en tu investigación, y lo haces con además un recorrido en un marco teórico, en un estado del arte muy amplio, donde haces todo un rastreo histórico, donde tomas todas las épocas desde el mundo griego, desde el origen de la tragedia, pasando por todos los elementos con muchísimas referencias de cómo se interpreta el actor, sobre todo en el momento en que es intérprete, en el momento que simplemente está encarnando un guión, en el momento en que ese concepto de persona griego, el prosopón, el que tiene una máscara, que también viene del teatro, y después vas a decir, no, pero el actor también en su ejercicio devela la verdad. Es parte de las conclusiones, las apuestas teóricas que tiene tu investigación. ¿Tú crees que la investigación que realizaste de alguna forma cambió tu relación con ese ser en la actuación que tienes? Es una pregunta que tendría que contestar cuando haga mi próximo personaje, porque yo una de las cosas que también sostengo al principio de la tesis, digamos en el anteproyecto, es que no se necesita filosofar sobre el arte para ser un buen artista. Para ser un buen actor no se necesita filosofar sobre ello,
Yo pienso que lo que necesita un buen actor es una técnica que le sirva, ni siquiera voy a decir cuál es la mejor técnica, eso es como el que le gusta el buen vino, el mejor vino es el que le gusta a uno, la mejor técnica es la que le sirve a cada actor y cada uno mata sus pulgas como puede. O sea, que hacer esto no tiene por qué, digamos, mejorar mi trabajo como actriz, yo no necesariamente, y al que lo lea, y al actor que lea esto, no creo que tampoco le vaya a servir para ser un mejor actor. Es simplemente cuando uno compromete su existencia en un hacer como ese, entonces vale la pena preguntarse por la existencia toda, porque quiere decir el ser de uno está comprometido allí. Entonces, por eso me interesa la pregunta, porque casi que más que ser actriz, me interesa más la pregunta por el ser, ¿no? Pero como al ser actriz comprometo mi ser, pues me interesa esa unión de esas dos preguntas. No, no, que extraordinario ese tema de cómo se conecta el ser, el actor, la investigación y también cómo la investigación afecta en el sentido no de que transforme una perspectiva, sino que la profundice. De por sí eso quiere decir Casi investigar. como una profundización ética, ¿no? Porque tiene una implicación ética, preguntarse por el sentido de lo que uno hace, el sentido de ser actriz, ¿no? ¿Por qué me toca a mí el ser actriz? También debe ser por las técnicas actorales de las que yo he echado mano, las que he conocido, las que me han formado como actriz, que tienen que ver con ese imprimirle verdad a los personajes. Tal vez eso también fue lo que me hizo pensar en la tesis sobre la verdad del actor. ¿Qué quiere decir la verdad del actor? ¿Acaso actuar no es simular? ¿Acaso actuar no es ser un profesional de la mentira? Pues yo sostengo en mi tesis que no es así. Esa es la gran, soy profesional de la mentira, sí, es muy Sí. interesante. Algunas preguntas, ¿cómo vas a poner en función tu carrera? Me imagino que te refieres a lo de la filosofía, ahora pues que la has estudiado. ¿Qué viene ahora? O sea, tú hiciste tu investigación, fue meritoria, vuelvo e insisto, eso no es un tema que se defina, salvo que se vaya el documento y se dialogue con el documento y se entienda la magnitud de la tesis del programa de filosofía que se presentó. Pero ¿qué viene ahorita para ti con la filosofía? ¿Qué te sigue interesando? ¿Qué te sigue llamando la atención? ¿Quieres seguir investigando o crees que ya cerraste ese ciclo de investigación? No, yo quiero también descansar un poco, utilizar de pronto el año que viene para leer más literatura, porque estuve pues muy comprometida con lecturas filosóficas solamente. Entonces quisiera como tener ese espacio de libertad para leer así al desgaire cosas, ¿no? Pero después, y todavía no sabría muy bien de qué hacer la maestría, porque quiero hacer una maestría, pero digo, ¿pero en qué, no? Voy a mirar a ver, también voy a empezar a leer y así orgánicamente eso se me va a ir revelando, Desopitando, aleteicamente, aleteicamente. Por aleteicamente. acá te pregunto algo interesante y es, esto lo trabajaste mucho en tu tesis y aunque es un argot un poco filosófico, pero creo que la pregunta es muy pertinente porque es el resultado de tu investigación lo que te está preguntando aquí uno de los Dime. asistentes y es, ¿el ser actor es algo óntico o ontológico? Entonces, primero Mm, expliquemos brevemente, que es algo de lo que tú trabajas, qué es lo óntico, que es un neologismo heideggeriano puntualmente, sí, y qué es lo ontológico para que respondamos, porque esto es parte de lo que fue la investigación. Esto es sí, uno de los resultados de la investigación. Entonces, qué sí. interesante pregunta que nos da el usuario. Muy interesante pregunta porque lo que le pasa al actor es que juega con las dos cosas. Porque lo óntico tiene que ver con la realidad objetiva inmediata, ¿no? Con las cosas que uno toca, las cosas que se alcanzan, que están a la mano. Mientras que lo ontológico tiene que ver con el ser de esos entes, ¿no? Lo óntico tiene que ver con el ente, ¿cómo podría ser? Con el ente objetivo, el ente de la realidad fáctica. El ontológico es lo que le da ser a eso óntico. Entonces, claro, muchos critican a Heidegger porque el hombre es muy abstracto, pero es precisamente la condición del ser tiene eso, que en la medida en que uno quiere agarrarlo, él se escabulle. Es parte del ser ocultarse, como que le va al ser ocultarse. Lo mismo pasa con las palabras. Uno cree que cuando nombra una cosa está diciendo el ser de la cosa, pero pues no
alude al ser de la cosa, pero a la vez lo oculta con la palabra que está tratando de nombrarle. Entonces, ese es, digamos, ese juego de ocultamiento y desocultamiento del ser, del cual tiene que ocuparse el actor, porque el actor juega con lo óntico, que es su cuerpo social, natural, con el que va, al cual va a someter a una técnica para crear un territorio poético, y en ese crear, en ese salto de que él es un ser, digamos, social natural, a ser un ser simbólico, que es ya el cuerpo poético, el cuerpo del personaje, ahí hay un salto ontológico, se pasa de una esfera del ser a otra, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la identidad. Digamos, la identidad es una cuestión óntica, porque la identidad, ¿qué es? Un texto que uno dice cuando uno le pregunta a usted quién es, y uno tiene su cuentico listo, ¿no? Pero es un texto. Bueno, ahí podríamos aludir a Derrida, que dice no hay nada fuera del texto. Entonces, lo óntico en ese caso sería el texto, y lo ontológico es aquello que el actor puede expresar más allá del texto, ¿no? Esas cosas que no alcanzan a ser signo, eso sería, digamos, lo ontológico. Es difícil de explicar. Sí, es por lo que tiene un lenguaje especializado y naturalmente pues uno entiende que pues quienes están versados en el tema, pero respecto a los que no de pronto conocen mucho el tema de Heidegger, no lo han leído, este es también el apasionamiento de la investigación. Ver, por ejemplo, cómo te emociona explicarlo, cómo te emociona la pregunta, cómo te emociona decir que esto es mi apuesta existencial y aplica para cualquier forma de investigación, pues de acuerdo a cada especialidad. Si asistimos a una investigación en ciencias de la ingeniería, pues seguramente no estaremos tan familiarizados con el argot de la ciencia, pero es también la profundización del conocimiento, lo que genera pasión, lo que genera un marcado interés en este autor que lo decíamos al principio, en la filosofía es de los más evitables, precisamente por sus neologismos, sus categorías, sus conceptos, su lenguaje, Y es que muy es bastante denso. sus detractores lo han destrozado, o sea, lo Sí. vuelven nada. Sí, inclusive del argumento ad hominem, que por su Sí. filiación política, el momento histórico, pero no, yo creo que no podría haber una comprensión de la filosofía del siglo XX sin Heidegger. Fue esencial, fue seguido y dio toda una ruta de construcción filosófica que es innegable. Mira que hay preguntas que también vienen siendo un poco del documento y me gusta que haya este diálogo con el documento, no por volver pesada la conversación, porque seguimos con una gran cantidad de seguidores, eso nos alegra que se antojen un poco de cómo la investigación profundiza, y esa pregunta es muy interesante. Dice uno de nuestros seguidores, en tu tesis utilizaste el término actuamiento, eso es importante porque en tu tesis fue capital, que desde mi conocimiento puede relacionarse con la encarnación del personaje de Stanislavski. ¿Cuál es el significado en tu tesis? Ese concepto de actuamiento, hay que decirlo, fue capital para ti, fue capital Sí. porque esa fue una también de las conclusiones importantes. Tengo que además agradecerle ese neologismo a mi director de tesis, porque al hablar de la verdad como desocultamiento, él dice, ¿por qué no proponemos entonces una filosofía del actuamiento desde el arte del actor? Y le dije, me encanta. Entonces, lo que sí yo pude hacer yo fue desarrollar darle sustancia a ese neologismo que pusimos como efecto de actuar el ser, eso sería el actuamiento, que en el contexto del arte del actor es ese juego de ocultamiento y desocultamiento de la verdad del ser a través de un personaje. Eso es lo que es el actuamiento. Y el actuamiento es el efecto de actuar, o sea, no es algo que ya está realizado. El trabajo del actor es ese estar presente, dándole existencialmente verdad al personaje, cuestión que no tiene nada que ver con la identidad. Así que ese actuamiento se hace también como, digamos, el nombre actuamiento es un poco haciéndole a la analogía del desocultamiento, que es el efecto de desocultar, pues este es el efecto de actuar, de poner el ser a actuar, de llevarlo a la presencia en acto. Lo que pasa es que no, en acto sería ya como un participio pasado, como si fuera concluyente, y lo que le pasa al actor es que es el actuar mismo, ¿no? Esa es la poiesis de él, su hacer esencial. Eso es gran parte de las categorías. Poiesis, en tanto creación, territorio poético, todo esto es importante conocerlo porque eso es lo que quizá hizo, fue parte esencial de lo que implicó
el carácter de laureado de la tesis, y es que como lo escuchan, Margarita no solo se remitió, y con eso vuelvo a ser insistente en lo que significa una monografía, ahorita muy bien lo definió Margarita, no solo trató una revisión organizada de documentos para dar cuenta suficiente de que se conoce un tema, sino que aquí hubieron apuestas, es un neologismo el concepto del actuamiento, cómo lo construiste, cómo lo hiciste, cómo lo categorizaste, y volvamos a hablar un poco de método. Entonces, elegiste el tema, hiciste la pregunta. Tú tienes además, porque pues, saludos también a Martín, sello editorial UNAD, que también nos quiere que si te gustaría escribir, pues creo que esa faceta de escritura tuya es ya harto conocida como columnista en varios diarios importantes, de opinión, libros como El hombre al teléfono, Margarita Basola, publicados por Penguin Random House, de un gran acogimiento, porque además tú eres narradora, o sea, tú tienes una gran vena literaria, tu escritura es muy narrativa. Muchas veces la escritura narrativa no se conecta del todo con los intereses científicos, pero tu tesis está también construida con una gran voz narrativa, y la dividiste en 3 capítulos muy interesantes. Háblanos un poco cómo estructuraste esos capítulos, cómo te pensaste la estructura, que se nota, es evidente tu vena narrativa, tu vena literaria, en ese documento científico tan riguroso. ¿Cómo lograste congeniar esos 2 aspectos, esos umbrales entre filosofía y literatura que son tan importantes para la investigación? Bueno, tengo que siempre darle el crédito a mi director de tesis, Einar Monroy, porque es que yo creo que yo sola no hubiera podido hacer este documento, te lo digo seriamente. Para eso necesita uno una guía, y sobre todo que este es un experto, el profesor Einar es experto en Heidegger, y él mismo me iba guiando sobre cómo estructurar esos capítulos. Primero era necesario lograr una comprensión plena del concepto de aletheia. Era importante, si yo quiero utilizar ese concepto para explicar la verdad en el arte del actor, es importantísimo que quede claro lo que eso es y lo que no es también. Entonces, por eso de pronto el jurado me decía, es que usted agarró ese concepto y lo llevó hasta las últimas consecuencias de comprensión. Exacto, yo creo que ese primer objetivo se cumplió, que era parte del primer capítulo, o sea, llegar a comprender suficientemente ese concepto. Lo segundo, era importante para mí ver, yo digo que me excedí, esa es la autocrítica que tengo de mi propia tesis, y es que yo creo que se me fue la mano en el segundo capítulo, en la parte historiográfica, de pronto no hubiera sido necesario, ahorita me dirás tú si estás de acuerdo o no, porque me excedí mucho en la parte, en ese seguimiento historiográfico para ver de qué modo se desplazó lo que le daba verosimilitud al arte teatral, ¿no? Que en la tragedia griega no estaba depositada esa verosimilitud en el actor. El actor no era responsable de comunicar verdad, él personalmente, individualmente. Tampoco ocurrió así en la Edad Media. Ya en la modernidad, sí, cuando el sujeto se vuelve el centro del mundo, cuando ya lo verdadero recae en la ratio, en la razón del hombre como criterio de verdad, ahí ya el actor se convierte en un individuo importante, portador de verdad. Y yo lo que sostengo en la monografía es que ahí se instaura el actor como portador de verdad artística. Ay, no te oigo. No te oigo. Ya, ahora sí. Creo que te hago también extensivo una invitación del sello editorial, que si algún día quieres escribir un libro con el sello editorial, están las puertas abiertas, pues de la escritura académica, de un sello que está creciendo notablemente en cobertura nacional. Ahí también el sello que está conectado, un saludo. Hay preguntas interesantes. Yo creo que toda pregunta en ciencia es importante y en investigación, y quiero que nos aproximemos a esta pregunta porque se arma un debate interesante. A mí sí me gusta relacionarme mucho con la gente que está pendiente, y nos dice que cómo la investigación aporta a la sociedad. Por ejemplo, cómo un campesino adquiere un conocimiento a partir de la investigación social. Alguien dice que es improcedente. No, yo sí creo que hay un componente importante entre la producción de conocimiento, la educación y la sociedad. Lo hablábamos tú y yo hace poco, el tema del papel de la educación en el país. ¿Por qué educarse? ¿Por qué la filosofía? ¿Por qué para Colombia es importante? Que es la misma apuesta, porque una universidad pública, que es la más grande del país en este momento, la que más está llegando a los territorios. ¿Cómo crees que es importante que esto que te inspira, que es la investigación, como este gran proyecto educativo que requerimos para Colombia, pueda aportar a nuestro país, no solo desde lo técnico, sino también desde lo humano, desde la construcción de nuevos imaginarios? Háblanos un poco de tu pensamiento entre educación y sociedad.
Sí, yo creo que, ay, espérate que tengo aquí mi cámara. Yo creo, estoy convencida, de pronto muy idealísticamente, de que cuando uno se detiene a preguntar, por eso yo insisto en la filosofía casi que como una materia, una disciplina a la cual deberíamos acceder todos desde pequeños, porque lo que hace la filosofía es cuestionarlo todo, cuestionar el propio yo, cuestionar la sociedad en la que uno vive, ese hábito de la pregunta yo pienso que se puede estimular, yo me imagino, no sé de educación infantil, pero yo pienso que ese hábito se puede estimular desde siempre, desde que uno está chiquito. Hay unos que nacimos con esa inquietud, otros no, pero es importante que nos sepamos preguntar por qué las cosas. No, yo sostengo, eso es lo que iba a decir al principio, que cuando uno se detiene en la pregunta, cuando uno se demora en la pregunta, la guerra se suspende. Porque las guerras que vemos hoy en día son una proyección de ese no preguntar. Por eso tal vez eso que les parece tan abstracto en Heidegger que de qué sirve preguntarse por el sentido del ser, sirve para detener la guerra. Para eso sirve. Nada más ni nada menos. Porque si eso lo hace uno, la pregunta sola detiene la confrontación, ya no te deja ir a aniquilar a alguien, a matar a alguien, porque es que la pregunta requiere mucha valentía. La pregunta por el ser de uno mismo, por el ser del mundo, por el ser de ser actor, de ser opinador político, el ser de todo. No, y el derecho, creo que era Saramago el que hablaba un poco de que el derecho a opinión debe estar precedido por el derecho a formarse, a informarse, a construir. Yo sí creo que es una pregunta procedente interesante, no nos vamos a desviar, Sí. simplemente es como hablar de cómo la investigación y la educación, en efecto, la idea es que sea transformadora, es un concepto muy de la UNAD cuando hablamos de educación Sí. transformadora. Tomamos un poco de morada en el concepto de saber pertinente, no siempre saber de competencia, sino allá, en los territorios, por qué investigar, por qué hacerlo. Y un saludo a todos los investigadores, estudiantes y profesores que nos saludan desde esa Colombia profunda, que investigan desde la Guajira, que investigan desde el Putumayo, que investigan desde el Amazonas, que investigan Mira, desde la Orinoquía. Nos parece muy interesante que estén aquí. yo, yo que admiro tanto tu capacidad de palabra, porque digo, este hombre le salen las palabras así como a chorros, facilísimo, y yo a veces tengo que pensar mucho para que me salgan las cosas como con esa claridad y con esa fluidez. Pero mira, hay un aspecto también que me gustaría tocar. A, a mí cuando, bueno, me quieren criticar por cualquier cosa, digamos, con respecto a lo de la tesis, me dice, pues usted se gradúa en una universidad virtual. Eso no tiene la categoría, o sea, usted para qué sale a decir y a sentirse tan orgullosa de que le celebraron una tesis de una universidad virtual, como si no tuviera el suficiente estatus, ¿no? Bueno, que no quisiera decir, bueno, o sí lo quisiera decir más bien, todo lo que le tengo que agradecer a esta universidad, el acompañamiento que nos hace a los estudiantes, que tenemos que además tener mucha más fuerza de voluntad cuando tenemos un tipo de aprendizaje autónomo. Pero me gustaría que tú complementaras esa respuesta porque yo te voy diciendo cosas al respecto que me encantaría que la gente escuchara con No, pues respecto a la universidad maravilloso, Margarita. virtual. Sí, el concepto de universidad híbrida, virtual, a distancia, digamos que la UNAD es pionera en Latinoamérica, ni siquiera en Colombia, en términos de magnitud, de plataforma tecnológica, de cantidad de estudiantes, de cantidad de profesores. Y digamos que con la pandemia se demostró que negarse al desarrollo tecnológico de las nuevas formas de comunicación, pues es una falacia, ¿no? Estamos en un mundo hiperconectado, yo de hecho lo hablábamos tú y yo un poco, hoy en día el saber erudicional o el saber presencial pues es muy cuestionable. Tú me puedes preguntar por Heidegger o yo a ti y pues nos tomamos una hora conversándolo, pero Google se puede tomar 0.02 milisegundos en arrojar 2000 resultados. Estamos en una sociedad donde lo que tú decías ahorita es importante aprender a preguntar y la educación en ese sentido ya no pues, se debe desverticalizar. La educación ahora debe ser un proyecto humano autónomo, eutagógico, un proyecto que cree ciudadanía, un proyecto que llegue a los territorios
Y yo creo que es una apuesta importante que, pues, dígase de manifiesto en los momentos donde nos mandaron encerrarnos por esa grave situación. Todas las universidades en general, en su gran mayoría, un 90%, ya hablan de ambientes virtuales de aprendizaje, mejoran su plataforma tecnológica, porque es ir a otras formas de relacionarse. Entonces está el encuentro sincrónico, por ejemplo, este encuentro es totalmente virtual. Tú estás en tu residencia, nosotros estamos desde Bogotá. Esa posibilidad de ampliar los horizontes, cuando se habla de distancia, no es tanto como unir distancias. Por ejemplo, aquí nos decía alguien en el público, yo los estoy escuchando desde el sector campesino de Boyacá. Qué hermoso que en este momento alguien de Boyacá, un líder comunitario, un estudiante del sector rural diga, yo puedo estar escuchando aquí sobre Heidegger y estoy aprendiendo, y como campesino también tengo el derecho a preguntar eso, cómo transforma y me impacta en mi vida. Yo creo que ese es el gran éxito práctico que esta conversación demuestra de lo que ha significado la UNAD, digamos, para Colombia, con más de 160.000 estudiantes beneficiados en la política de gratuidad que pues está con el gobierno nacional. O sea, yo creo que eso es lo que realmente hablamos de un saber pertinente, y eso es lo que la universidad ha apostado. Y esto de investigación lo hacemos contigo no por nada distinto del mérito de tu investigación. Y aquí esperamos tener a otros investigadores, a otras tesis laureadas, a otras personas que también están haciendo el ejercicio, porque se trata de esto, ¿no? De democratizar mucho la educación, y naturalmente pues que conversar contigo siempre es un deleite, porque tienes una facilidad de la palabra. Alguien decía ahí, qué capacidad para explicar los conceptos. Creo que esto es lo que hace parte de una buena investigación, la claridad. Y es algo que en ti notamos muy bien. Tienes un dominio del tema y un apasionamiento por el tema que nos dice, este es el deber ser de los procesos investigativos. Entonces, no, pues Margarita, de verdad que te agradezco mucho. Ya por temas de tiempo, vamos cerrando, porque igual el live se va a cerrar en 59 minutos, entonces no queremos quedar así como atropellados sin podernos despedir de ti, de esta oportunidad de agradecerte. Hay muchas preguntas que pues no vamos a alcanzar a contestar porque son demasiados. En general, valorar tu documento. Me alegra que ya está en repositorio institucional. Recuerden que es de acceso público. Margarita Rosa de Francisco, repositorio UNAD, el nombre de la tesis. Ahí pueden descargar el documento de casi 200 páginas y ver por qué el documento realmente es una obra importante para el pensamiento nacional y la producción investigativa. Margarita, qué grato verte como siempre. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Pavel, también por toda tu compañía, por tu amistad. Ha sido un gran regalo que me dio este año tener tu amistad. Gracias. No, pues dímelo a mí. Bueno, querida Margarita, a todos nuestros seguidores, muchas gracias. Seguiremos muy pendientes de tu investigación, la seguiremos leyendo. Sí. Esperaremos que viene de Margarita Rosa de Francisco. Eso es como el corolario. ¿Qué piensas hacer con la investigación? ¿Solo repositorio? ¿Has pensado en continuar el tema, publicarlo por otros lares? No sé todavía qué hacer con ella. Voy a pensar. Todavía estás en ese momento. Querida Margarita, un gran abrazo. Felices fiestas, feliz Navidad. Bendición. La bendición de una atea es más valiosa que la de una atea. Sí, total. Bueno, la comparto. Esa es la más pura de las bendiciones. Querida Margarita Rosa de Francisco nos acompañó en Investigación UNAD con su extraordinario trabajo y además su carisma y su don de palabra. Muchas gracias a todos. Chao Margarita, chao a nuestros conectados. Muchas gracias por la invitación.